Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dala Cosa por acá, y en esta ocasión vamos a reaccionar a estos argumentos tan risibles que de repente los adventistas tienen, que no nos sorprenden, ¿verdad? No nos sorprenden porque hay una imposición al texto, hay una falta de comprensión lectora, no sabe cómo interpretar la Biblia, no saben cómo leer la Biblia. Fíjense lo que va a decir, va a hablar de Romanos capítulo 2, versículo 12, que dice así, voy a leer la Reina Valera 2015, dice: así que todos los que pecaron sin ley, sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Y este brother, este man que está allí, ¿saben qué dice? Que Pablo dice eso en el nuevo pacto. Vamos a escuchar y después vamos a corregir esta barbarie, porque por lo que veo de exégesis ya ni hablamos, ¿no? Pero vamos a oírlo. Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso Pablo lo está diciendo bajo el nuevo pacto. Eso Pablo lo está diciendo bajo el nuevo pacto. Ahora, ¿cómo llegó él a tal conclusión? A mí me da risa porque los adventistas, por ejemplo, ellos dicen que cuando Jesús iba a la sinagoga el día sábado, eso Jesús lo estaba haciendo ya en el nuevo pacto. Y entonces hasta dicen los adventistas, Jesús lo hizo, entonces nosotros tenemos que seguir su ejemplo. A ver, cuando Jesús iba a la sinagoga, él no había muerto. Acuérdense que el nuevo pacto se instituye con la muerte de Cristo y se confirma y se pone en vigencia con la resurrección de Cristo. Ahora, este man cree que todo lo que dice Pablo lo dice en el contexto del nuevo pacto. Y no es así. Hay algo que se llama en hermenéutica flujo temático. Pero digo, ¿de qué hablamos con los adventistas de hermenéutica? De nada, porque ellos no saben nada de hermenéutica. Ellos están acostumbrados a tomar un texto, aislarlo de su contexto, y ahora este brother dice que eso lo dice Pablo en el nuevo pacto. Fíjense la barbarie. De acuerdo al flujo temático, porque cada texto del Nuevo y del Antiguo Testamento, cada texto es una obra literaria donde el autor, de acuerdo al propósito que tiene conforme a su audiencia, lleva una narrativa, lleva un discurso que tiene un lineamiento, un patrón escritural. Entonces, cuando Pablo empieza en el capítulo 1 de Romanos, él empieza a hablar de los gentiles y empieza a describir que los gentiles, aquellos que no han estado bajo la ley mosaica, aquellos que no han pertenecido al pacto mosaico o al antiguo pacto y que por lo tanto no estaban bajo la ley mosaica, estos gentiles delante de Dios son hallados réprobos, son pecadores. En el capítulo 2, que es donde se encuentra el pasaje que leyó este man, o que hizo referencia, mejor dicho, en el capítulo 2 Pablo se dirige a los judíos y empieza a decir que ellos, contrastándolo con los que no están o no han estado bajo el pacto mosaico, también son hallados réprobos delante de Dios por la misma razón que los gentiles, por haber pecado. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque Pablo describe que los gentiles son pecadores delante de Dios, pero ojo, los gentiles no tenían la ley mosaica. Así que ese cuentito que traen los adventistas de que es que el concepto de pecado es transgresión de ley, esto implicaría que todos los gentiles han tenido siempre la ley mosaica, pero no es así. Entonces, fíjense lo que Pablo, que está siguiendo un flujo temático en su narrativa, en el capítulo 2, vamos a avanzar unos versículos después, en el versículo 19, en el capítulo 3, es cuando ya Pablo llega a su conclusión y dice, tanto judíos como gentiles delante de Dios no son justos, sino que son pecadores.
¿Sí? Entonces, en el capítulo 3, en el versículo 19, es cuando Pablo nos deja ver algo. De acuerdo al flujo temático, Pablo está hablando de lo que sucedía antes de que llegara el Mesías. Porque antes de que llegara el Mesías es que había esta división, judíos y gentiles, con ley y sin ley. Llegado Cristo se acabó esa división. Llegado Cristo, ahora hay personas con Cristo o sin Cristo. Ya no con ley, ya no sin ley, sino con Cristo o sin Cristo. Obviamente bajo la ley de Cristo, que es la única ley que está vigente en el nuevo pacto del Mesías. Pero fíjense cómo dice el versículo 19 del capítulo 3 de Romanos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, que la ley solamente tenía ese yugo opresor en aquellos que estaban bajo la ley, es decir, el pueblo de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Para qué serviría entonces la ley en el pueblo de Israel? Para que ellos fuesen descubiertos delante de Dios que son pecadores al igual que los gentiles. Ahora sí, vamos a regresar a lo que dice el versículo 12 que hizo referencia a este man. Así que todos los que pecaron sin ley, es decir, los gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Ahora, esta división es antes o después de Cristo. Este brother dice que Pablo está hablando en el nuevo pacto. Pues no, cabezón. Fíjense lo que dice el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Vemos, Pablo lleva un discurso y llegado un momento, después que habló de los judíos y de los gentiles, ahora dice, pero ahora, aparte de la ley, y entonces ya empieza a hablar de lo que sucede en Cristo. ¿Vemos? Los adventistas no saben leer la Biblia. Eso les pasa por tomar textos y sacarlos de su contexto. ¿Cómo me va a decir este brother que Romanos 2, versículo 12, es del nuevo pacto? ¿Acaso en el nuevo pacto existe la división de con ley, sin ley, judíos y gentiles? No, cabezón, eso era antes de que llegara el Mesías. Por supuesto, no nos sorprende. Los adventistas siempre nos hacen reír. Hablando de exégesis y de hermenéutica, están fritos.